En este video les hablaremos sobre los resultados obtenidos para nuestro proyecto integrador, donde visitamos una unidad de producción de aves especializada en la engorda de animales. Comenzamos. Para comenzar, es importante entender por qué evaluamos estos tres pilares dentro de una unidad de producción avícola, los cuales son la salud, el bienestar animal y la bioseguridad. En primer lugar, la salud animal es la base de toda la producción, ya que una buena vigilancia sanitaria y el control de enfermedades ayudan a prevenir pérdidas, además de mejorar el rendimiento y mantener la inocuidad del producto. Esto es algo muy enfatizado en la literatura porque la detección temprana de problemas puede cambiar completamente el resultado de un lote. Por otro lado, el bienestar animal influye directamente en cómo crecen las aves. Factores como la temperatura, la densidad, el ambiente, la alimentación no solo afectan su comodidad, sino también su respuesta inmune y su capacidad de convertir el alimento en carne. Cuando las condiciones no son adecuadas, el estrés aumenta y el rendimiento del grupo se ve afectado. Finalmente, la bioseguridad es considerada una de las herramientas más efectivas para evitar brotes. Revisar cosas como la limpieza, el control de accesos y el manejo de desechos, además de la presencia de fauna nociva, es fundamental para evitar la entrada y la diseminación de patógenos dentro de la granja. En conjunto, estos tres puntos nos permiten tener una visión completa de la unidad avícola y entender por qué es tan eficiente y segura, además de qué tan bien manejada está. Es por eso que estos tres son la base del análisis que realizamos en este proyecto. Los objetivos de este proyecto fueron evaluar integralmente, como ya mencioné antes, la salud, el bienestar animal y la bioseguridad de la unidad de producción pecuaria dedicada a pollos de engorda. Con esto se buscó analizar el estado sanitario de la parvada, revisar las condiciones ambientales y de manejo que influyen en el bienestar de las aves y valorar la efectividad de las medidas de bioseguridad implementadas. A partir de esta revisión, se pretendió comprender cómo tres pilares interactúan entre sí y determinan así el rendimiento productivo, reforzando además la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la clínica de aves en un contexto real. La metodología consistió en una evaluación directa de la unidad avícola mediante una visita de campo en la que se inspeccionaron los tres pilares centrales del proyecto. En el área de salud animal se recopiló información para elaborar una historia clínica de la granja y se realizó una necropsia a 2 aves enfermas para identificar posibles causas de mortalidad. Posteriormente se revisaron las condiciones de bienestar animal, evaluando factores como la temperatura, ventilación, densidad poblacional, calidad del alimento y manejo general. Finalmente, se analizó la bioseguridad de la unidad mediante la observación de las rutas de acceso, los protocolos de limpieza y desinfección, el control de fauna nociva y el manejo de desechos. Toda la información recopilada se integró para generar una valoración global del estado sanitario productivo de la unidad de producción pecuaria. Antes de la visita a la granja, nosotros elaboramos un formato de historia clínica para obtener la información directamente del encargado de la granja, tanto sobre de las aves como de las condiciones generales de la instalación. Primero comenzamos recopilando la información general de la granja, en lo que nos respondieron, la unidad visitada pertenece al grupo avícola Quiñones y esta se encuentra ubicada en Zacualco de Torres, Jalisco. El acceso a esta granja es por un camino de terracería que está alejado del poblado. El encargado nos comentó que existe otra granja avícola aproximadamente a 1 kilómetro, pero que actualmente está fuera de operación, no hay aves dentro. Además, el mismo grupo cuenta con una granja de porcinos que está ubicada más o menos como a 4 kilómetros, es lo que nos comentaron, y que ambas instalaciones son tecnificadas, pero que no existe una conexión directa entre ellas, ya que la granja de cerdos se encuentra al otro lado de la autopista, del lado contrario. Como podemos observar en las imágenes, la granja cuenta con una organización por áreas de bioseguridad. Tenemos al área sucia, al área gris y al área limpia. En el área gris se encuentran las regaderas y pues está el baño que es destinado para el personal o para las personas que ingresan. En el área limpia pues ya están ubicados los casilleros, donde los trabajadores guardan sus pertenencias como uniformes y ropa exclusiva para el uso dentro de la unidad.
También fuera de estas instalaciones cuentan con un área de lavado en donde también se encuentran los recolectores de basura. En el caso de la eliminación de cadáveres, en esta unidad cuenta con una fosa de mortalidad que está un tanto retirada de las casetas por seguridad. Lo primero que observamos al ingresar es que el alimento se almacena en tolvas de acero galvanizado, lo cual permite mantenerlo protegido y en buenas condiciones. En cuanto al agua, esta proviene de un pozo profundo y se almacena en tanques elevados para su distribución en la granja. En cuanto a los datos de la parvada, esta granja trabaja con la línea Ross, que es destinada para la producción de pollos de engorda. Las aves que observamos tenían entre 55 y 60 días de edad y pues ya se encontraban en fase de finalización 2. De hecho, estas ya estaban vendidas cuando nosotros fuimos a visitar la granja. También preguntamos sobre la incubadora de procedencia, que nos mencionaron que esta pertenece al mismo grupo y que está ubicada en San Agustín, Jalisco, mientras que el huevo se traslada desde Zatlán. En cuanto al alimento, nos comentaban que en esta etapa las aves se alimentan con pienso broiler, con un consumo aproximado de 215 gramos por ave al día. Estas presentaban un peso aproximado de 3.7 kilogramos y se alojaban sobre una cama de viruta, y pues aproximadamente cada caseta albergaba alrededor de 30,000 aves. En la primera caseta que visitamos observamos algunas aves caídas y otras con problemas motores. El encargado nos comentó que esto se debía principalmente a un manejo inadecuado de cuando eran pequeños. De esa misma caseta se seleccionaron aves para la toma de muestras y pues para la necropsia, que más adelante mis compañeros profundizarán en esos temas. En la unidad se nos permitió realizar la necropsia de 2 aves. Estas aves nos fueron proporcionadas por el staff correspondiente de esta unidad. Nos permitieron hacer las necropsias solamente con la condición de que estas 2 aves tuvieran un mal estado físico. Se eligieron a las aves que estuvieron más separadas de la parvada y las cuales vimos que no estaban consumiendo agua o comida. También evaluamos que eran las aves de tamaño más pequeño y las vimos con debilidad y con falta de respuesta. Primero iniciamos con la primera ave, que hicimos una evaluación física para empezar. Nos dimos cuenta que su plumaje estaba erizado, había pérdida de plumaje en ciertas zonas, la parte de la cresta estaba pálida, las patas estaban secas, la piel se sentía escamosa, teníamos una dificultad para levantarse y para respirar, había letargo extremo, falta de apetito y había una deshidratación notable. Para realizar la necropsia nos fuimos avanzando por sistemas. Primero iniciamos con el documentario. Revisamos que no hubiera secreciones anormales tanto en las narinas como en cavidad oral y en la parte de la cloaca. Revisamos, por supuesto, que no estuviera presencia de parásitos externos, los cuales aparentemente no había. Lo que sí nos dimos cuenta es lo que les comentaba, que las plumas estaban muy erizadas, había lesiones en la piel, zonas enrojecidas, la parte de la piel estaba pálida y estaba con falta de hidratación. También pudimos observar que la ave tenía dificultad para ponerse de pie, gracias a la deshidratación o a la falta de alimento. En el sistema respiratorio lo que más destacamos fueron que los pulmones ambos estaban bastante congestionados. Al abrirlo pudimos detectar que había una inflamación en los bronquios. También abrimos la tráquea. En esta no encontramos ningún tipo de exudado anormal que nos pudiera indicar algún tipo de proceso infeccioso, específicamente de vías aéreas. Luego procedimos al aparato digestivo. Abrimos ambos estómagos, tanto glandular como muscular. Encontramos en ambos alimento mal digerido. Encontramos el grano completo. También encontramos que había una agrandación del hígado y estaban los bordes redondeados. Procedimos después a realizar la necropsia de la segunda ave. Esta era de un tamaño más pequeño y en esta destacamos que había una lesión en la parte de un costado cerca de la cloaca. Esta lesión se veía que hubo proceso infeccioso, pero actualmente ya estaba seca la lesión. En esta parte no había nada de plumas y estaba literalmente una costra
que estaba cubriendo toda la extensión de esta. Principalmente también encontramos que estaban las plumas erizadas, encontramos igual la cresta y las patas pálidas, la piel muy seca y con descamación excesiva. También encontramos debilidad y la postura de las piernas era normal. Este síndrome se le llama síndrome de bailarina o split legs, que es cuando las patas de las aves están abiertas y no hay un apoyo. Esta ave presentaba ese síndrome. Había una deshidratación bastante marcada, y a esta ave tuvimos la fortuna de tomarle muestras sanguíneas y nos dimos cuenta que su proceso de coagulación estaba retardado, ya que después de hacer la punción en la vena, esta siguió sangrando, aunque ejercimos fuerza y hemostasia en la vena. En el sistema tegumentario igual revisamos la parte de las narinas y las cloacas para detectar cualquier anormalidad. Lo único que fue rescatable de este sistema fue la cuestión de las plumas, que había una pérdida de plumas en más del 40% del cuerpo de la ave. La lesión, que se veía posiblemente infecciosa, puede ser causada por cuestión bacteriana principalmente, y también encontramos igual la parte de la cresta bastante pálida. Nos fuimos después al sistema respiratorio, que principalmente aquí encontramos igual congestión en ambos pulmones, y encontramos en especial un tejido adherido a un pulmón que tenía una apariencia bastante fibrinosa. Después procedimos a revisar el sistema digestivo. En este específicamente, cuando abrimos esta cavidad, encontramos mucho líquido acumulado en la cuestión abdominal. El líquido era sanguinoliento y no era claro. Esto pudo haber sido por la forma del sacrificio de la ave, la cual no se desangró como tal. Entonces puede ser que el líquido se haya acumulado, pero esto nos indicaría que hubo también una hemorragia. También encontramos el alimento sin digerir, igual que en la ave anterior, en ambos estómagos, y la congestión en el hígado, que también fue un hallazgo que logramos identificar. Después nos pasamos al sistema cardiovascular, revisamos el corazón. Encontramos también que había una congestión bastante marcada en el corazón en generalizado, y también encontramos un engrosamiento en las paredes cardíacas. También los bordes del corazón estaban bastante redondeados, lo cual no le daba una forma simétrica ni una forma normal. En el primer ave se observaron signos compatibles con un cuadro de anemia o algún tipo de proceso de inmunosupresión. Presentaba lesiones que nos podían decir que tenía una enfermedad crónica debilitante. Probablemente pueda ser de origen infeccioso o parasitario. Además, el estado general del ave era compatible con diferentes tipos de enfermedades virales. En la segunda ave los hallazgos fueron diferentes. Se identificaron lesiones traumáticas con posible contaminación infecciosa externa. Esto es a causa de la lesión que les comentaba que tenía en la parte de un costado. También se observaron signos de insuficiencia cardíaca congestiva acompañada de una acumulación de líquidos, compatible con un síndrome ascítico. Adicionalmente se evidenciaron datos de hipocalcemia, una posible deficiencia de complejo B y lesiones intestinales compatibles con colibacilosis. El programa de vacunación que seguían en la granja es el siguiente. Nos comentaron que empieza en el día de nacimiento en las incubadoras con la primera vacuna de Marek y Newcastle. Esta se aplica por vía subcutánea con máquinas en los pollitos en la base del cuello. La cepa que contiene es herpesvirus vivo del pavo, cepa HVP360 y con genes insertados de NDV y IBDV, BP2. Al día 9 u 11, ya con las aves trasladadas al galpón, vienen los encargados de vacunación solo en una ocasión durante todo el ciclo y aplican en el mismo día la vacuna de Newcastle más bronquitis. Esa va de manera subcutánea también en la base del cuello y es elaborada con la cepa Newcastle B1 y la cepa Massachusetts de bronquitis infecciosa. Y en ese mismo rato aplican de manera intraocular la vacuna de Gumboro, que se utiliza la cepa Lukert intermedia originada en embriones de pollo libres del agente patógeno específico. Por parte del tratamiento no se nos compartió detalles sobre los tratamientos pasados que tuvo la parvada, ya que no se encontraba el médico encargado y pues no nos podían dar la información solicitada. Y cuando hicimos la visita, pues no tenía un tratamiento activo, ya que las aves de las casetas que visitamos ya estaban de salida.
En las casetas visitadas se observaron varias aves con lesiones en el sistema tegumentario y con problemas de locomoción. También se nos mencionó que las enfermedades más comunes son las respiratorias y el estrés calórico. Como tal, no podemos dar un tratamiento adecuado ya que no sabemos la causa exacta de las enfermedades. Sin embargo, se pueden realizar pruebas de laboratorio, ya sea PCR, ELISA o cultivo, dependiendo de los signos, para posteriormente dar un tratamiento adecuado. Y para el estrés calórico, pues se podrían dar electrolitos y vitaminas, además de aumentar la ventilación. En las unidades de producción de aves de engorda, la toma de muestras es una herramienta fundamental para conocer el estado sanitario de la parvada. De esta manera podemos detectar enfermedades, evaluar eficacia de vacunas y llegar a diagnósticos precisos, así permitiéndonos tener un mayor control y manejo sobre esta. Los diagnósticos en aves comerciales están enfocados en detectar enfermedades que puedan atentar contra la salud y la productividad de los animales, además de bajar la calidad de sus productos, enfermedades como el Newcastle, influenza aviar y la salmonelosis. Hay diversos factores que pueden alterar el resultado de nuestras muestras, así como pueden ser factores genéticos, clima, manejo previo de los animales y manejo de la muestra después de tomarla. Y realmente no existe una regla establecida de cada cuándo hacer estos muestreos. Sin embargo, la constancia es la clave para tener un control sobre la unidad de producción. Por último, pero no menos importante, tenemos la toma de muestras de órganos histopatológicos. Aquí el objetivo es analizar lesiones microscópicas con la finalidad de detectar procesos subclínicos, evaluar daños por micotoxinas, inmunosupresión, bacterias, mal manejo e incluso el estrés. Los órganos que más se suelen utilizar para estos hallazgos es el hígado, vaso, intestino, tráquea, corazón, pulmones, riñón, encéfalo y también la bolsa de Fabricio. Todo eso tiene que estar siempre acompañado por un PCR o pruebas serológicas para llegar a un diagnóstico más preciso. La sangre que depositamos en el tubo rojo se utiliza para medir anticuerpos, también para evaluar la respuesta inmunitaria, la exposición a enfermedades e incluso hacer bioquímicas básicas. En cuanto a la sangre que se depositó en el tubo morado, esta, como se conserva sus células debido al aditivo EDTA, nos sirve para hacer hemogramas, PCR y diagnósticos de cuadros agudos. En los videos que se muestran en pantalla se puede observar a mi equipo realizando pruebas de hisopado traqueal, cloacal y también nasales. Esto nos sirve para detección de bronquitis, virus como la influenza aviar, Newcastle e incluso bacterias como la E. coli y la micoplasmosis. Esto a través de pruebas de PCR, aislamiento bacteriano y viral. Mi equipo y yo realizamos principalmente 4 tipos de tomas de muestra que vendrían siendo histopatológicos, hisopados, toma de suero y toma de sangre completa. Todo esto con nuestro debido equipo de protección personal que consistía en guantes de látex y cubrebocas. La toma de muestra de sangre la realizamos con tubos rojos y morados. La sacamos de la vena cubital de la aves que sobresalían del resto, ya que mostraban signos de malestar. Lo único que tomamos fue alrededor de 1 centímetro o 2, ya que era lo mínimo necesario para realizar nuestras muestras. Bueno, ahora vamos a hablar de bioseguridad, basado obviamente en las observaciones que hicimos durante la visita. Respecto al ambiente, en el tema de ventilación, hay 12 ventiladores por caseta y las paredes son de malla de alambre hexagonal, lo que permite una ventilación natural, pero hay una mayor exposición a fauna silvestre y vectores. Sobre la densidad poblacional, hay por lo menos 30.000 aves por caseta. Para la alimentación y el agua se tiene un sistema automático en cada caseta donde los comederos y los bebederos quedan al nivel de las aves. Los bebederos cuentan con una pequeña bandeja que debería ayudar a que el agua no caiga sobre el encamado para no humedecerlo, pero notamos que esto no está siendo suficiente y el encamado se está humedeciendo. También es importante mencionar que hay una cantidad elevada de aves caídas o churpias y estas comen el alimento que cae sobre el encamado. Esto claro que aumenta el riesgo de ingestión de algún patógeno. Sobre las instalaciones y la limpieza, la cama es de acerrín y esta se retira por completo después de que se va una parvada. Se barre y se desinfecta con aerosoles. Durante las parvadas se desinfecta cada 3 días con aerosoles. Y bueno, de las instalaciones, hay algunas casetas que tienen las mallas rotas, entonces esto es una gran entrada para fauna silvestre y vectores. Para el control de fauna encontramos que tienen algunas trampas improvisadas con tubos de PVC,
para el control de roedores. Y bueno, lo mismo que hace un momento, las mallas rotas en las casetas son un gran riesgo. Para el manejo de desechos, una vez se retira el encamado sucio, se vende como pollinaza. Sabemos que esto es una práctica bastante común, pero bueno. Ahora algo muy importante, la fosa ya alcanzó casi el 75% de su capacidad, estaba bastante llena y esto facilita muchísimo la diseminación de patógenos. También para los RPBIs hay un tambo grande rojo, pero no observamos un control realmente estricto al respecto. Para el ingreso del personal, sí hay un protocolo y sí hay un reglamento, hay baño obligatorio, cambio de ropa, flujo direccional y un uso de arco sanitario, pero al momento de nuestra visita no se hizo el protocolo, no se aplicó y solo se realizó un rociado superficial con desinfectante, el cual era Biomax, obviamente de Avilab. Para la limpieza y desinfección en las casetas, mantener la desinfección cada 3 días, pero hacer una rotación con los productos para evitar resistencias. También la desinfección que sea con productos certificados y no solo aerosoles. Para el manejo de desechos es importante que se vacíe y se mantenga la fosa por debajo del 75% de su capacidad y mejorar también el manejo de mortalidades mediante incineración o una fosa correctamente impermeabilizada y manejada de la forma correcta. También asegurar que el RPBI se coloque en contenedores rígidos y etiquetados y que de verdad sea estricto el control. Y bueno, finalmente promover el compostaje de la pollinaza previo a su venta. Para el control de fauna nociva, sustituir las trampas improvisadas con tubos de PVC por estaciones certificadas de cebo para roedores y bueno, implementar un plan integral de control de plagas. Ya casi para terminar, el bienestar y sanidad animal, implementar monitoreo de mortalidades diarias, consumo de alimento y agua, y humedad ambiental y del encamado.